Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Bienvenidos a Lumen Verbi, iluminando el camino con cada episodio. Hola a todos, muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Lumen Verbi. Vamos a comenzar el programa con una oración de Santo Tomás de Aquino, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría y que nos dé entendimiento. Concédeme, Dios misericordioso, el poder desear con fervor aquello que tú apruebas, buscarlo con prudencia, reconocerlo con verdad, cumplirlo con perfección, para alabanza y gloria de tu nombre. Amén. Bueno, ahora sí me presento. Mi nombre es Carolina Costa y estoy aquí en compañía del Padre Gustavo Campo. ¿Cómo está, Padre? Hola, ¿cómo estás, Carolina? Bien, bien. Aquí un poco nerviosa en realidad. Bueno, siempre es bueno tener nervios, siendo la primera vez. Me acuerdo de la primera vez que yo lo tuve que hacer y que realmente uno sentía un hormigueo por todo el cuerpo. Pero posteriormente uno se siente muy bien porque justamente puede expresar todo lo que uno quiere darle a conocer a los demás de lo que uno ha aprendido. Entonces, sin duda alguna me encanta poder tener esta oportunidad de hacer estos programas en la radio. Bueno, sí, muchas gracias por aceptar mi propuesta. Espero que sea algo provechoso para todas las personas que nos escuchan y también para nosotros, porque de verdad, solamente haciendo este primer programa que es introductorio, ya he aprendido un montón de cosas y espero que los frutos se puedan seguir multiplicando. No sé si nos podría contar un poquito más de usted. Sí, bueno, con gusto, ciertamente ya saben, yo soy el Padre Gustavo, soy párroco acá de la parroquia de Santiago Apóstol, en Toronto, desde hace 2 años. Anteriormente estuve en otras parroquias aquí en Toronto como vicario. Ya llevo de sacerdote ordenado casi 23 años. En diciembre tendré 23 y un jovencito, por supuesto. Y hemos, a lo largo de mi vida sacerdotal, siempre lo que me ha apasionado es la posibilidad de conocer más profundamente la palabra de Dios. Y por ello siempre encontrar en la Biblia estas posibilidades de descubrir lo que nos quiere decir Dios, siempre me ha hecho muy bien. Y lo he tratado de compartir siempre a nuestra feligresía. Sí, de hecho eso era una de las actividades que nosotros hemos estado haciendo juntos. Bueno, yo coordinándola y el Padre Gustavo haciendo las enseñanzas, es los estudios de Biblia. Ya esta es la segunda, nos vamos para la tercera vez que lo vamos a hacer. Uh-huh. Y más o menos, no necesariamente de eso, pero sí fue una de las cosas que tuvimos presentes cuando decidimos hacer este programa, porque vimos que mucha de la gente sí era bastante frecuente yendo a la iglesia, o sea, son católicos fieles, pero no necesariamente tenían los conocimientos que el Padre Gustavo había creado en cada curso que había impartido. Entonces, por ejemplo, para mí, eso fue una de las cosas que me animaron a hacer este programa. Sí, y vas a ver que siempre también en esta gracia que tenemos que se ha hecho esta radio San José y que bueno podamos transmitirle no solamente a nuestra feligresía sino también a toda la gente este conocimiento bíblico y que pase, digamos, las fronteras de nuestra parroquia para poder transmitirlo, ¿no? Sin duda alguna que veo un gran desafío porque los temas que vamos a tener no es que no sean fáciles, pero sí son profundos. Entonces, al tener mucha profundidad, es cuestión de que aparezca una palabra nueva y es como si nos va a explotar la cabeza
de tanta sabiduría que el Señor nos va a compartir. Sí, de hecho ese es otro de los puntos en lo que hemos pensado, porque hemos encontrado, por mi parte, he encontrado que en cada versículo que nosotros leemos hay muchísimo que explicar. Y esa era una de las cosas que estamos viendo con una palabra que se llama exegesis en español. Entonces, cuando hacemos como que el estudio de cada uno de los versículos que leemos dentro de la Biblia, es muy bonito porque es como que, como decía el padre, cada uno de los versículos es un mundo en donde podemos descubrir no solo diferentes enseñanzas, sino también diferentes cosas como históricas, sociales, culturales y no solamente enfocado desde el punto religioso, sino desde cualquier otro punto. Y eso también es bien importante y fue también una de mis motivaciones para hacer este programa. Claro, bueno, lo ves, han pasado 2000 años y se siguen escribiendo cosas sobre la Biblia, porque la Biblia tiene un contexto histórico, temporal, debido a que somos personas humanas y se ha escrito en nuestra lengua, pero también tiene un contexto espiritual y eterno, infinito, porque es la revelación de Dios. Entonces, en la medida que la persona se predispone, le permite que esa palabra misma pueda traerle mayor expansión. Y lo llega a decir el mismo San Juan Evangelista en el último capítulo de su Evangelio, que dice que si se hubiesen escrito todas las cosas que Cristo hizo en el momento que Él estuvo sobre la tierra, no alcanzaría las bibliotecas para sostener todos los libros sobre Jesús. Y solamente tenemos, digamos, 4 evangelios y tenemos el resto de las cartas. Pero ¿cuántas cartas y cuántas otras cosas se podrían llegar a conocer físicamente? Pero a Dios gracias que ya con esto que tenemos se han escrito tantas cosas. Yo me acuerdo una vez cuando estuve en Tierra Santa y estaba en un lugar donde estaban haciendo como la biblioteca de las bienaventuranzas, se llama, de un movimiento que se llama neocatecumenal, y querían dedicarse exclusivamente a estudiar las bienaventuranzas. Ya en ese momento, haciendo la biblioteca solamente dedicada a las bienaventuranzas, ellos habían logrado colocar casi 15.000 libros hablando solo de las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas tiene menos de un capítulo, que es el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, donde explica todo el resto del compendio de lo que es la constitución cristiana. Entonces imagínate, solo de ese pedacito, más de 15.000 libros. Wow, sí, eso es muchísimo. Y no solamente eso, sino regresando al punto de que la Biblia es la palabra de Dios. Es así como también nosotros escogimos nuestro nombre, que es Lumen Verbi, que es un nombre en realidad en latín y que no se me ocurrió a mí, sino que se le ocurrió al padre Gustavo. Y también este nombre significa luz del verbo, que al mismo tiempo el verbo vendría siendo la palabra de Dios. Y después de la palabra de Dios viene este concepto de logos, que a mí me costó mucho tiempo explicarlo. Así que no sé si el padre Gustavo podría explicarlo, porque creo que lo explicaría mucho mejor que yo. Bueno, en eso el título Lumen Verbi siempre ha sido algo que me ha traído mucho, la luz del verbo, ¿no? Y encontramos este concepto ya sea en las cartas de San Juan, también como en el Evangelio de San Juan, donde se refiere que el verbo es Cristo. Verbo también es llamado palabra, y porque es el concepto logos, que es en griego, significa palabra o verbo en griego. Entonces tiene muchísima más expresión que para nosotros en el español, porque nosotros, para poder decir ese mismo concepto, logos, por una parte tenemos que decir palabra y por otro lado tenemos que decir verbo. Pero para ellos puede encerrar toda la dinamicidad del verbo palabra. Es decir, un verbo siempre implica acción, una palabra, una descripción. Entonces vos encontrás que en la palabra que utilizaban los griegos puede darle la descripción y la acción conjunta. Entonces de esa forma San Juan podía describir mejor
lo que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, que por un lado ha sido escrita en el Antiguo y Nuevo Testamento, también es una palabra viva, porque la palabra de Dios nunca muere. La palabra de Dios es algo que Él mismo emite y por lo tanto contiene su propia vida. Entonces, cuando Él mismo emite la palabra de sí mismo, el Logos, que justamente está muy bien descrito o hermosamente descrito en el prólogo de San Juan, el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, dice, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y luego ya describiendo todo lo que es la luz que va trayendo el Verbo, esa iluminación, ese entendimiento, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, este Verbo nos ha traído a nosotros la iluminación de nuestras mentes que habían sido opacadas por el pecado, por la ignorancia. Entonces, ahora este lumen verbi, esta luz del Verbo, nos tiene que permitir a nosotros poder tener ese conocimiento. Porque el conocimiento es lo que más desea el hombre. Nunca nosotros podemos amar algo si no lo conocemos. Entonces, cuando lo conocemos, lo amamos mucho más. Entonces, cuando Dios se manifiesta a nosotros y se nos da a conocer, lo amamos más. Por eso la luz del Verbo da a conocer a Dios mismo y nos hace a nosotros la oportunidad de amarlo. ¿Por qué? Porque no simplemente es el hecho de amar, sino que el hecho de conocer a nosotros nos saca no solo de la ignorancia, sino nos saca también del temor, que es el gran problema del hombre. El hombre siempre cuando vive atemorizado, no conoce y no ama, porque no puede confiar en nada. Entonces, esta luz que nos da el Verbo, a nosotros nos permite conocer, tener seguridad, tener confiabilidad, estar seguros, y luego de ello, confiar en ese aspecto que llegamos a amar. Por eso es tan hermoso ese título de este programa, Lumen Verbi. Claro, entonces vendríamos diciendo que la Biblia es la palabra de Dios escrita y Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Exacto. Eso es correcto. Entonces, también viniendo más que nada por el punto del conocimiento y la razón, es justamente eso que yo mencionaba antes contigo, que es de esa palabra enlightenment, que nos da, que la luz en sí es la que nos da conocimiento y razón. ¿Podría decirse eso también? Sí. Y bueno, y ahí puedes luego buscar la posibilidad de otras clases de escritos que nos han dado los santos, que nos han dado los papas. Gracias a Dios nosotros hemos vivido en un tiempo también papal hermosísimo, como el papado de Benedicto XVI, el papado de Juan Pablo II, que han sido profundísimos en el conocimiento del Verbo. Es cuestión de ir a esos escritos y vas a ver cómo nuestra razón entra con la fe a un descubrimiento único de Dios. Alguna de las encíclicas que hizo justamente el Papa Juan Pablo II, que nos ayuda a armonizar nuestro razonamiento, nuestro raciocinio con nuestra fe, que se llama fe y razón. Fides et ratio. También fabuloso todo lo que él nos pudo transmitir. Por eso lo llamamos Juan Pablo Magno, ¿no? Sí, de hecho también estábamos hablando de ese tema anteriormente, porque decíamos como que es muy bonito cuando tú te conviertes y crees en Cristo, tienes como que toda esa parte del enamoramiento, pero más allá de eso también vienen muchísimos ataques y más que nada esos tienen que ver con la razón y con la forma de cómo contraponerse y darle luz más que nada a tu fe. Uh-huh. Y pienso que allí también le daremos justamente a nuestra audiencia muchas veces conocimiento de lo que nos han dado los santos, ciertamente los papas, pero santos como Santo Tomás de Aquino o los padres de la Iglesia, ¿no? Que tuvieron un profundísimo contacto con lo que fue la Biblia, ¿no? Sí. Más que nada, sí, ahora hablando de los padres de la Iglesia, nosotros hemos escogido un santo patrón para que nos ilumine en este programa, y ese santo patrón es San Jerónimo, que fue uno de los, bueno, aparte de ser padre y doctor de la Iglesia,
También muy aparte de ser místico, porque tuvo tuvo contacto con Jesucristo y otras experiencias místicas, también él escribió el Vulgata, que es la traducción de la Biblia a latín. Uh-huh. Y mira, ciertamente que cuando en ese momento que estabas decidiendo un poco qué santo patrono, fue un poco difícil poder decirte uno, porque hay muchos que se han dedicado a la Biblia y que han hecho grandes profundizaciones del conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Santo Tomás de Aquino, como lo mencionaba anteriormente, San Agustín, San Justino, San Ireneo, San Atanasio, pero San Jerónimo especialmente por lo que vos mencionaste, que es la Vulgata. Para muchos ya sabrán qué es, pero la Vulgata justamente es la traducción al latín de toda la Biblia. La Biblia está escrita o los documentos bíblicos que nosotros conocemos están escritos en dos idiomas. Están escritos en hebreo y están escritos en griego. Entonces, cuando San Jerónimo le tocó vivir en sus tiempos, el pueblo que vivía hablaba latín. Si bien las otras lenguas las entendían, su lengua principal era el latín, debido al Imperio Romano. Entonces, sabiendo San Jerónimo, por inspiración de Dios, que se necesitaba ayudar al pueblo en el conocimiento de la palabra de Dios, justamente traduce, con permiso del Papa, en su tiempo, toda la Biblia, hebrea y griega, al latín. Y se termina llamando Vulgata porque justamente era la palabra del pueblo, del vulgo. Entonces de allí toma el formato de la palabra Vulgata. Pero por supuesto encontramos otros santos que en algún otro momento los mencionaremos como padres de la iglesia, como San Jerónimo, como San Justino o San Agustín, que fueron personas tan inteligentes que al primer contacto con la Biblia no les gustó, porque lo leyeron de una forma racional. Le faltó la luz del verbo. Entonces, cuando justamente San Justino se reía porque pensaba que era un cuento para niños, ¿no? Y San Agustín dice que no le encontraba sentido, que no había ninguna clase de profundización sapiencial con la Biblia. Cuando ellos lo leen, ya desde el punto de vista de la conversión, de la fe, que encuentran la luz del verbo, se largaron a llorar, porque decían, hemos perdido tanto tiempo de nuestra vida investigando cosas que eran simplemente humanas y ahora podemos encontrar algo que es divino. Claro, de hecho eso cambia bastante porque, por ejemplo, se pueden dar estudios religiosos y esas personas pueden leer la Biblia, pero no necesariamente la van a interpretar a través del magisterio de la Iglesia Católica, que eso es lo que también estamos tratando de hacer a través de este programa. Y eso también es importante y para eso también necesitamos la fe, pero vamos a tratar de ponerlo de la manera más sencilla, porque como bien dijo usted, padre, la Biblia es sencilla, o sea, se puede entender, pero hay mucho más que desarrollar en cada uno de los versículos. Y me supongo que por algo parecido se mandó a llorar San Agustín. Sí, mira, la Biblia puede ser leída por un niño de 5 años, como por un profesor catedrático en la Universidad de Oxford o en el Laterano. Y ambos van a poder captar lo que es el concepto de Dios a la medida de lo que pueden hacer. Dios no tiene limitación porque justamente esa luz del verbo les va a permitir conocer lo que ellos necesitan conocer acorde a la fe que ellos quieren. Para las personas que no tienen fe, no lo van a poder entender, pero para las personas que tienen fe van a profundizar el misterio de Dios. Sí, y justamente hablando de profundización del misterio de Dios, nosotros vamos a comenzar lo hemos llamado sesiones, entonces vamos a tener vamos a tener 12 programas y esos 12 programas van a ser acerca de la tipología de Cristo. Entonces en esos 12 programas vamos a estar tocando diferentes
modelos o personajes del Antiguo Testamento en luz de Cristo. Y lo hemos titulado el León de Judá. Exacto. El León de Judá. Y eso lo sacamos del Apocalipsis, ¿puede ser? Sí, bueno, hay varios lugares, ¿no?, donde los encontramos, pero por supuesto está el momento donde, si te acordás, en el libro del Génesis, cuando Jacob, justamente luego de que ha hablado nuevamente con todos los hijos de él, que son 12, él le da la bendición a cada uno de ellos, ¿no? Porque José permite que toda la familia se vuelva a reunir en Egipto. Entonces, ya llegando a su último momento, Jacob, él empieza a darle la bendición a cada uno de sus hijos. Algunos no le dan mucha bendición porque, bueno, se habían portado mal, pero les da algo de bendición. Hay muchísimo material que justamente de desmenuzar dentro de esa pequeña bendición que está ahí. Y entre las bendiciones justamente le permite a Judá justamente recibir la bendición de la herencia eterna, de donde le van a hacer ese cetro que nadie se lo quitará. Y en un momento lo menciona como el león de Judá. También lo volvemos a encontrar en los escritos de los reyes, cuando habla de David, y finalmente en el libro del Apocalipsis, donde también se lo menciona como ese león que ha vuelto nuevamente, el león de Judá, y que está mostrándolo en la figura de Jesucristo. Claro, para dar un poquito más de contexto, Jesucristo es de la tribu de Judá y es por eso que eso es aplicado, ese, podríamos decirlo, no apodo, pero... No, es justamente el hecho ese mismo. Ese término es aplicado para... Es un adjetivo. Adjetivo para Jesucristo. Entonces por eso lo llamamos el León de Judá. Exacto. Sí, lo ves justamente saber eso por lo que sucede con especialmente José. Aunque se sabe que la Virgen también venía de la ascendencia de Judá. José, como dice el Evangelio de San Lucas, era descendiente de la tribu de Judá. Entonces, el hecho de que José, siendo el padre de Jesús, socialmente, el padre putativo, como se dice, o el padre adoptivo, es justamente que luego en alguno de los estudios que vamos a hacer, vamos a dar la explicación de qué es la forma de adopción que tenían en la antigüedad, que ahora muchas veces se ha deformado. Ahora adopción es más bien un título político o social. En cambio, en esa época no era simplemente eso. Entonces, al ser José también de la tribu de Judá, le permitía tener totalmente la herencia a Jesucristo de la tribu de Judá, donde él es el león de Judá. Claro, lo de la parte de el José, el papá de Jesús, es una tradición, pero la parte de que Jesús tiene la genealogía de Judá sí es algo que se puede comprobar a través de la Biblia. Sí. Es decir, veremos cada uno de estos detalles, como vos me habías invitado y me has dicho que en algunos de los programas lo tendremos ahí en visión, ¿no? Sí, y es bonito porque vamos a estar contrastando el Antiguo Testamento en luz del Nuevo Testamento, por lo menos en la parte de la tipología, pero sí queremos ver la belleza del Antiguo Testamento, porque sí sentimos que el Antiguo Testamento ha sido dejado muy de lado, y el Antiguo Testamento tiene aplicaciones, como decía el padre, que toda la Biblia tiene aplicaciones actuales, que, o sea, cosas que pasaron en el Antiguo Testamento las podemos encontrar muy bien en la actualidad. Exacto. Sí, y bueno, la palabra tipología, vos lo decís muy bien, ¿no? Y volvemos a encontrar una palabra ahí, en la palabra tipología, que por ahí nos puede expresar también algo más, ¿viste? De ese concepto que muchas veces para nosotros tiene una limitación por nuestra lingüística. Pero tipología viene de la palabra tipo o tipos o tipein, logos. Entonces volvemos a encontrar la palabra logos que decíamos anteriormente, que era
palabra verbo, pero también la palabra logos, que la encontramos en muchas cosas, ¿no? Siempre expresa un tratado, un estudio, un conocimiento. Entonces la tipología significa el estudio o el tratado de lo que es el tipo, y la palabra tipo significa sombra, significa figura, significa modelo, y lo encontramos con muchos más aspectos, ¿no? Sí, de hecho va a estar súper bonito. Entonces espero que nos puedan seguir en los siguientes programas. El siguiente programa va a ser de la tipología de Adán y Cristo. Ya el padre me ha estado dando bastantes insights de lo que va a estar hablando, así que va a estar muy bueno. Sí, hay un puntito que también quisiera, antes de que ya prácticamente concluimos en nuestro programa, es que justamente podamos observar que esta tipología nos va a permitir encontrar, digamos, muchos elementos que el Antiguo Testamento es como si no es que los ha escondido, sino que era a la figura del tiempo oportuno darnos a conocer algo. Porque sean las personas del Antiguo Testamento, que les tocó vivir en esos tiempos, sean las personas del Nuevo Testamento, que somos nosotros, de esta nueva alianza en Jesucristo, muchas veces no llegamos a descubrir toda esa tipología y nos quedamos simplemente en características históricas de estos modelos que Dios fue eligiendo para poder terminar de descubrir todo el potencial de la luz que nos iba a traer en el Verbo. Entonces, por eso es que son como una sombra. Lo describe muy bien en Colosenses 2:17. Es una señal. Es decir, cuando nosotros vemos una señal, ya nos sabe que nos está acercando a algo más. Yo estoy llegando a una señal de tránsito, sé que detrás de esa señal de tránsito viene, qué sé yo, un cruce de caminos. Entonces, esa señal a nosotros nos permitía saber de que algo viene muy prontamente. Juan 20:25. Es una figura. Nosotros podemos ver en la oscuridad muchas veces la figura de algo, la silueta de algo, pero no estamos viendo propiamente hasta que no aparezca la luz. Entonces, siempre todos estos personajes del Antiguo Testamento nos iban dando la figuración de quién iba a ser y llegar plenamente a lo que es el modelo. Es decir, el modelo también es muy característico. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a un modelo, te pongo por ejemplo un modelo hecho en bronce, el modelo parece desfigurado, ¿no? Es algo típico y que posteriormente aparece lo contrario, pero no es que aparece lo contrario, sino que aparece plenamente ya configurado, ¿no? Es como lo que vos me decías de tipo y antitipo, ¿no? Antitipo, sí. Entonces esa descripción del antitipo también nosotros lo vamos a tener que ver. Claro, la descripción del antitipo viene más en el complejidad que tiene el personaje de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y es muy bonito eso porque conocer el Antiguo Testamento nos va a dar mucha luz para el Nuevo Testamento y consecuentemente para conocer mejor nuestra fe católica, que es lo que en realidad estamos buscando. Y no solamente eso, sino que es muy bonito como que conocer y estudiar la Biblia y ser un poquito más no tan prácticos, pero en realidad lo que nosotros estamos buscando es la practicidad y las conclusiones que puedan ser aplicadas a la vida diaria. Creo que eso también es otra de nuestras pretensiones con este programa. Entonces también esperamos que muchos de ustedes, al conocer mejor la Biblia, tengan la oportunidad de conocer mejor su fe y asimismo conocerse mejor ustedes, crecer humanamente y ser mejores personas y personas más felices, que eso es lo que estamos buscando con el catolicismo. Y acordate, ¿no? El mismo hecho de llegar a conocer mejor algo te lo permite amar más. Y ese conocimiento y ese amor a nosotros nos dan la seguridad que siempre hemos tenido como en peligro. Si hay algo con lo cual, justamente después lo veremos, el demonio nos tentó,
es con la inseguridad. Nos faltaba conocimiento y por lo tanto no lo supimos amar bien. En cambio ahora con la revelación de Jesucristo y todo lo que es la Sagrada Biblia, podemos conocer perfectamente a Dios. Y así al conocerlo, amarlo y tener una plena y absoluta confianza en Él. Bueno, te agradezco muchísimo, Carolina, y esperamos que todos ustedes vayan a poder gozar de lo que es estos distintos pasajes bíblicos que veremos en cada uno de nuestros programas y que puedan también ustedes invitar a otros a que participen de este estudio y esta aventura que vamos a tener acerca de la Biblia en nuestros programas. Sí, muchísimas gracias por escuchar nuestro programa número 0. Nuestro siguiente programa será el programa número 1 acerca de Adán y Cristo. Y también nos gustaría cerrar con una oración. Entonces nos ponemos en oración. Concédeme, Señor, una inteligencia que te conozca, una complacencia que te busque, una sabiduría que te encuentre y una confianza que al fin te posea. Amén. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias, Carolina. Nos vemos en el próximo programa. Gracias a usted, Padre. Y también nos gustaría invitarlos a nuestra página de Facebook y de Instagram. Nos pueden encontrar como Lumen Verbi. Y si tienen alguna sugerencia o recomendación o algo que les gustaría escuchar para los próximos programas, nos pueden escribir a lumenverbi1@gmail.com. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en Lumen Verbi. Los esperamos en el siguiente episodio. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios.